Bienvenidos a Semaj Hamexer, el retoño del vástago, un canal dispuesto para la reposición y difusión de la sana doctrina de los primeros discípulos del Maestro. En nuestro primer estudio reconstructivo de las Sagradas Escrituras hebreas, presentaremos el controversial tema La llegada de la apostasía, un trágico acontecimiento ocurrido inmediatamente después de la formación del movimiento de los Nazratín a mediados del siglo I de nuestra era, conducido por los primeros Shelichim de la Don Yeshua, o conocidos mejor como los 12 apóstoles. Esperamos que este contenido sea de gran contribución para el despertar de las conciencias de aquellos que aún esperan por retoñar en medio de la sequedad del desierto y alcanzar la savia de la vida que está solo en Yeshua HaNazra, el Mesías de Israel. La llegada de la apostasía a finales del siglo I supuso el cumplimiento de uno de los más trágicos sucesos anticipados por Saulo de Tarso a la comunidad de los Nazratín aproximadamente en el año 58 de nuestra era. Y es precisamente de este evento lo que vamos a estudiar en el presente contenido. Y para lograr un apropiado desarrollo en este breve estudio, nos regiremos por la siguiente estructura de tópicos. Veremos primero un resumen de eventos históricos que irán desde el periodo de la formación de la primera comunidad de santificados, que se puede apreciar en esta estructura de contenidos, pasando por algunos aspectos generales del Concilio de Jerusalén, llevado a cabo en el año 50. También veremos el quiebre de la unicidad del judaísmo del Segundo Templo, causado principalmente por el cisma mesiánico, luego la primera guerra judeo-romana y finalmente veremos la llegada de la apostasía a finales del siglo IX. Como segundo tópico, trataremos de resumir la composición del significado del Midrash de la mujer y la levadura, desarrollado en Mateo, en el capítulo 13, versículo 33, y sus serias implicaciones. Luego veremos una breve descripción del período de los Shelichim o apóstoles, durante los inicios de las primeras comunidades de los Narratín, durante la mitad del siglo I de nuestra era. También ilustraremos cómo la apostasía, luego de su aparición a finales del siglo I, lograría institucionalizarse para convertirse en un poderoso sistema de tradiciones y cultos que domina todos los aspectos de nuestra sociedad hoy en día. Después seguiremos desarrollando esta idea explicando el diagrama troncal de ramificaciones del sistema de apostasía, como se indica en el contenido de tópicos, y ustedes pueden apreciar como el punto número 5. Veremos la influencia de estos diagramas y su ilustración a través de estas ramificaciones que han influido directamente en las dos principales religiones monoteístas, como lo es el cristianismo y el judaísmo. Y por último, terminaremos analizando las implicaciones al mensaje de la comunidad en la Odisea, conocido dentro de la cultura hebrea como la Kehilá de la Odisea, y su representación evolutiva en los 7 mensajes de las Kehilot en toda Asia Menor. Bien, sin más preámbulo, entremos en materia y comenzaremos desglosando nuestra base textual, la cual la fundamentaremos en esta cita de Segunda de Tesalonicenses, desde el capítulo 2, verso 2 al 3, y que leemos a continuación. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aunque podríamos extraer de este texto diversos temas de sumo interés, como la señalada pronta venida de la Don Yeshua, no tenemos el tiempo suficiente para abarcarlos todos, por lo cual los consideraremos como próximos estudios. Pero por lo pronto nos enfocaremos en la enigmática frase sin que antes venga la apostasía. De acuerdo a lo señalado por Saulo en la carta a los tesalonicenses, primero debe venir un evento denominado por él mismo como el misterio de la iniquidad, que aparece en el mismo capítulo 2 del verso 7 de esta carta a tesalonicenses. La intriga de esta afirmación nos lleva ahora a analizar tanto un concepto como también un complemento textual que aparece en otra porción de las Escrituras. Pero primero veamos el concepto del término apostasía. De acuerdo a la traducción del griego, apostasía es derivado de la palabra apostasis, que significa diserción de la verdad según el diccionario Strong G646. Y semánticamente se puede entender como sacar o colocar fuera. Es decir, da la idea de alguien que es sacado de una certeza a partir de la deserción de las convicciones, colocarlo afuera separándolo de dicha verdad. Teniendo este significado ya en mente, continuemos ahora con el complemento textual que mencionamos. Ampliando ahora la trascendencia de lo anteriormente señalado, analizaremos las dramáticas palabras pronunciadas por Saulo en Hechos, en el capítulo 20, del verso 27 al verso 32. Y este mensaje fue entregado a los líderes de las comunidades de los Nazratín en Mileto. Y es con relación al mismo evento descrito en la carta anterior, pero con nuevos detalles que nos permitirán entender mejor su comprensión. Según el bloque narrativo, al inicio del capítulo 20, Saulo, luego de reunir a la mayoría de los ancianos que mandó a llamar desde Mileto a Éfeso, les promulgó estas desgarradoras palabras. Vemos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Elohim. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como ancianos, para pastorear la comunidad del Mashiach, la cual adquirió mediante su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no le perdonarán la vida al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, manténganse alerta. Recuerden que por 3 años, de noche y de día, no cesé de aconsejar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Elohim y al mensaje de su favor, aquel que tiene poder para edificar y dar herencia entre todos los santificados. Me gustaría destacar 2 cosas de esta alarmante advertencia dada por Saulo a los ancianos y señalado en el verso 29. Lo primero sería la indudable confirmación de que dentro de las comunidades de los Nazratín en Asia Menor brotarían doctrinas de error impulsadas por detractores y falsos maestros. Y lo segundo a destacar es que él también señala el momento en que esto ocurriría, indicando que sería inmediatamente después de su partida. Y de acuerdo a la cronología histórica, esto sucedió aproximadamente a inicios de la década de los 60 durante el primer siglo de nuestra era. Aunque ciertamente no tenemos detalles confirmables en registros de cómo y cuándo falleció Saulo, sí existe un consenso entre los historiadores que su muerte pudo ocurrir en algún punto entre los años 60 y 62 de la era común. Y esta referencia nos sirve perfectamente para ubicar de manera muy aproximada el inicio de la descomposición de las comunidades de los Nazratín y su transigencia hacia la aceptación de otras formas de doctrinas que traerían la apostasía a finales del año 90.
Desde muy joven como creyente siempre me intrigó conocer qué les ocurrió a las primeras comunidades de los Narratim y que los llevó a algo tan nefasto y desafortunado como lo fue separarse de la sana doctrina de los apóstoles del Adón Yeshua, desarraigarse de sus raíces hebreas hasta aborrecerlas y finalmente asimilar todo un sistema de iniquidades y de falsas doctrinas que han perdurado hasta nuestros días. Pues bien, por fin ahora estas intrigas serán despejadas a continuación a través de este resumen histórico basado en sólidas fuentes de investigación, producto de años de esfuerzos por desentrañar los hechos históricos en una correcta secuencia cronológica de eventos. Veamos a continuación dicha secuencia. La secuencia de eventos históricos más destacada antes de la llegada de la apostasía es la que se ilustra en este momento, al inicio, cuando comenzó la formación de la primera comunidad de santificados, seguido luego por el conocido evento del Concilio de Jerusalén en el año 50. En tercera instancia aparece este evento que hemos nombrado como el cisma mesiánico, ocurrido aproximadamente entre los años 60 al 66 del siglo I, y del cual ampliaremos más adelante. Posteriormente se describe la primera guerra judeo-romana entre los años 67 y 72, y ya por último, el desafortunado evento de la consolidación de la apostasía a finales de los años 90, ya anteriormente anticipada por Saulo de Tarso en sus epístolas. Bien, hagamos ahora un breve resumen de cada uno de estos notables eventos. En primera instancia, hablaremos del inicio y formación de la primera comunidad de santificados en Jerusalén, conocida como los Nazaratín y conducida por la mano de los apóstoles del Adón Yeshua, según el texto de Hechos 2, capítulo 21 del verso 24. Kefas, mejor conocido como el apóstol Pedro, lideró con gran fuerza los primeros inicios del movimiento de los Nazaratín con este notable discurso. Hechos 2, 21 al 24. Leemos de la siguiente manera. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Yeshua Hanasra, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero Elohim le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La afirmación teológica del movimiento establecían sin lugar a dudas las irrefutables credenciales que posee Yeshua el Rabí de Nazra para ser reconocido como el Mesías de Israel, y a quien el Eterno había resucitado soltando los lazos de la muerte y otorgándole completa autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Ahora bien, si continuamos revisando más antecedentes textuales en Hechos capítulo 4, comprenderemos la virtud y el carácter que predominaba en la primera comunidad de santificados en Jerusalén durante la mitad del siglo I. Procedamos a ver el siguiente texto. En Hechos 4, 32, 35 se describe lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de el Adón Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Cada vez que leo esta porción de las Escrituras,
No puedo evitar su comparación contrastada con las iglesias y congregaciones de hoy en día, sin dejar, por supuesto, de cuestionarlo. La ausencia de estos valores en las organizaciones eclesiásticas de casi todas las religiones ilustra este contraste. Lo que se establece en Hechos capítulo 4 es conmovedor, loable y sumamente destacable. El hecho de que los discípulos, principales líderes y conductores del movimiento de los Nazratín, establecieron una distribución de recursos equitativa entre los miembros, empezando con los más necesitados, nos confirma categóricamente que lo que alude el texto en Hechos 4, verso 35, es la correcta administración de los recursos de una comunidad de creyentes en Yeshua. Y significa entonces que lo que hoy ocurre en todos los sistemas eclesiásticos, como iglesias institucionales u organizaciones religiosas, es el más grande despojo, hurto o robo de recursos jamás visto en ninguna otra administración. De acuerdo a lo que el Adón Yeshua ordenó a los Shelihim, confirmado luego por Kefas Pedro y los ancianos en Jerusalén, incluyendo en última instancia a Saulo de Tarso, es que la administración de todos los recursos de todas las comunidades que se establezcan en nombre del Adón Yeshua deben ser dirigidos exclusivamente hacia los más necesitados y los miembros en condiciones de pobreza más crítica, tal como se testifica en Hechos 4, verso 35. Kefas Pedro, el principal de la comunidad de los Nazratín, recibió todas las contribuciones, diezmos y ofrendas puestas a sus pies, como lo indica el texto. Y luego, ¿qué señala? ¿Qué hizo Kefas Pedro con esos recursos puestos a sus pies? Kefas procedió a distribuir estos recursos entre las viudas, desamparados y pobres, para su provisión y sustento, de tal manera que no había nadie con necesidades y la comunidad prosperaba en virtud, valor y hermandad. Ahora, por favor, piensen un momento en esto. ¿Hay alguna comunidad, iglesia de cualquier religión u organización eclesiástica donde usted haya visto que el líder, pastor encargado u obispo haya hecho algo que faz Pedro? Si los primeros apóstoles dieron el ejemplo a seguir en la administración de los recursos de una comunidad, honrando lo que el Adón mismo les ordenó, ¿por qué razón los líderes de hoy en día, bien sea pastores encargados u obispos como ya lo señalamos, no lo hacen? Y aún más intrigante, ¿por qué acumulan estos recursos para sí mismos y no lo distribuyen en los miembros más necesitados de sus organizaciones, tal como lo ordenó el Adón Yeshua? Pero mejor vamos a dejar este áspero asunto para discutirlo al final de este video. Por lo pronto, pasemos al siguiente evento señalado en la secuencia histórica que venimos desarrollando en este momento. Luego de consolidarse el movimiento de los Nazratín en Jerusalén durante aproximadamente 8 años, ocurre la persecución de Herodes Agripa I, descrita en Hechos en el capítulo 12 del verso 1 al 5 y que leemos a continuación. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la comunidad para maltratarles y mató a espada a Jacob, hijo de Zebedeo, hermano de Johanán o de Juan. Y viendo que esto había agradado a los principales del Sanedrín, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la comunidad de santificados hacían sin cesar oración a Elohim por él. Es en este punto de la secuencia de eventos históricos donde identificamos los primeros hechos que llevarían al fracturamiento del judaísmo en torno al segundo templo. Las implicaciones de la muerte de Jacob, hijo de Zebedeo y uno de los primeros discípulos del maestro, afectó profundamente la convivencia entre los seguidores de la comunidad de los Nazratín, conformada por judíos naturales y prosélitos de Asia Menor, y los principales líderes del Sanedrín en Jerusalén,
quienes por lo demás apoyaban las medidas arbitrarias asumidas por el rey Agripa I. A partir de entonces, las comunidades de los Nazratín asumirían una autonomía propia al de margen su de la influencia del educación. Sanedrín, viéndose este cambio reflejado en la organización de un concilio en el año 50, liderado por Kefas Pedro, Jacob el Sagdid, Saulo de Tarso, junto con Bernabé y el resto de los ancianos en Jerusalén, tal como es señalado en el texto de Hechos, capítulo 15, a partir del verso 4, y que vamos a proceder a leer. Según lo que establece históricamente el texto en Hechos capítulo 15 del verso 4 al 7, es la realización de este primer concilio de la comunidad de los Nazaretín. Y leemos el texto de la siguiente manera. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Continuando en el verso 8, leemos el resto del texto y la descripción de este bloque narrativo. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. De este evento es importante destacar que nunca fue el propósito de los líderes de la comunidad de los Nazratín, ni mucho menos fue su intención, ordenar a los creyentes, miembros de las comunidades, a dejar las instrucciones de la Torá de Moisés para seguir ahora una nueva corriente de doctrinas, que sería conocida posteriormente como el cristianismo. Es indiscutible que tanto Jacob el Sagdid, Kefas Pedro y Saulo de Tarso plantearon más bien una especie de protocolo supervisado para incorporar paulatinamente a los nuevos creyentes del movimiento de los Nazratín a las enseñanzas e instrucciones de la Torá de Moisés. Jacob deja esto muy claro en el verso 21 al señalar que cada creyente que se incorpore al movimiento recibiría durante el día de Shabbat en cada sinagoga donde se congreguen las enseñanzas de la Torá de Moisés y los profetas para su crecimiento y formación, lo cual significa esto que nunca los discípulos del Adón Yeshua auspiciaron el desconocimiento de la Torá o el dejar de reconocer las celebraciones de las convocaciones santas y menos aún justificar la separación del movimiento de los Nazratín de sus raíces hebreas, ya que su naturaleza en sí está profundamente unida a estos elementos que son inalienables a su identidad. Es más bien una incorrecta lectura del capítulo 15 del libro de Hechos, en el verso 19, lo que ha provocado una errónea idea de lo que realmente juzgaron los ancianos durante el concilio de Jerusalén. El hecho de que Jacob el Sagdid juzgara que no se les impusiera más cargas o se inquietaran con más restricciones a los gentiles que se convertían, que exigían los fariseos conversos. Estas restricciones se relacionan más bien con unas 18 leyes de la legislación judía de la época, conocidas en el mundo rabínico como halajá, y las mismas fueron consideradas después como divisorias o misantrópicas por parte del Concilio de Jerusalén, y no tiene nada que ver con la Torá de Moisés, puesto que para el movimiento de los Nazratín, la Torá de Moisés seguía siendo el único marco regulatorio que debía mantenerse para los creyentes gentiles. Por lo cual, en resumen, lo que los Shelihim prohibieron a las comunidades fue la observación de los agregados rabínicos, como las 18 leyes de Shammai, que no se corresponden con la Torá escrita de Moisés.
Prosiguiendo ahora con nuestro estudio, pasemos al siguiente evento histórico que está en conexión con el evento que acabamos de señalar recientemente: el trágico y repugnante asesinato de Jacob el-Sagdi por manos de los principales del Sanedrín en el año 66 aproximadamente del siglo I. El contexto histórico es el siguiente: Jacob fue condenado, arrojado desde el pináculo del templo, apedreado y golpeado hasta la muerte en el año 62 de nuestra era. Y esto ocurrió a expensas de Ananías, hijo de Eleazar ben Ananía y cuñado de Joseph ben Caifás, durante el periodo de anarquía que reinaba en Jerusalén después de la muerte del procurador romano Festo, durante los años 60 y 62, y antes de la llegada de su sucesor Albino entre los años 62 y 64. Cuando reevaluamos en el registro histórico este lamentable suceso, salta a la luz las evidencias de un profundo rompimiento en el judaísmo del Segundo Templo. Aunque anteriormente dentro del judaísmo predominaban dos principales corrientes interpretativas, como lo eran la casa de Shammai o Vei Shammai y la casa de Hillel o Vei Hillel, el movimiento de los Nazratín dentro del judaísmo para mediados del año 50 ya se había ganado un espacio debido a su sólida expansión y aceptación en las comunidades judías dentro de Jerusalén y fuera de ella. Por lo tanto, los hechos que ocurrieron en el año 62, y en específico el asesinato de Jacob el-Sagdi, principal conductor de la comunidad de los Nazratín en Jerusalén, significó una gran conmoción que terminó por llevar a la provincia inexorablemente al caos y a la anarquía, y sentó las bases para el rompimiento definitivo entre el judaísmo de los Nazratín y el judaísmo tradicional de la escuela de Shammai. Desde luego, quisiéramos profundizar más en este tema, pero no disponemos del espacio suficiente para hacerlo. Pero les prometemos que en próximas entregas dedicaremos un espacio solo para ampliar y describir con mejores detalles estos hechos. Para continuar entonces con la segunda parte de este estudio, ingresen a la descripción que está en el enlace dispuesto en la parte de abajo, donde podrán acceder a este segundo video que ya está disponible en nuestro canal Semat Hanexer, el retoño del vástago.